voy a comentar los 3 grandes errores que cometen las inmobiliarias que manejan inmuebles por encima del 1.000.000 de euros y cómo nosotros en Goldguider SIA lo solucionamos paso a paso para que vosotros también lo podáis aplicar en vuestra inmobiliaria si veis que cometéis alguno de estos fallos. Entonces, lo que estamos viendo principalmente en las inmobiliarias de hoy en día es que hay 3 grandes errores que cometen a la hora de conseguir todo el ecosistema digital y toda esa autoridad y confianza con el cliente para que al final les dé su casa para vender, les confíe ese inmueble por encima del 1.000.000 de euros o consiga comprar ese inmueble que al final es una inversión importante o es una decisión importante para el cliente final. Entonces, principalmente, las inmobiliarias de alta gama necesitan una coherencia total, trabajada por cada uno de los canales por donde nos va a ver el cliente potencial, por donde nos va a entrar. Entonces, ¿cómo cuidamos cada detalle? ¿Cómo hacemos para que el cliente vea que somos gente profesional, que somos gente que va a cuidar cada paso por el proceso por el cual tiene que pasar él hasta vender su casa o hasta adquirir su nuevo hogar, ¿vale? Aquí podéis ver algunos de los ejemplos con los que trabajamos, por ejemplo, una inmobiliaria en Mallorca que al final nos pedía inmuebles más de alta gama y le dimos una vuelta total a su branding, le dimos una vuelta total a su imagen para dirigirnos al cliente potencial, porque al final no podemos dirigirnos con el mismo mensaje si queremos un diferente resultado, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar todo lo que es el branding, la marca, el feeling, todos los puntos de contacto que sean coherentes para que el cliente nunca se pierda, ¿vale? Y siga con la coherencia con la que nos ha encontrado. Luego aquí tenéis un anuncio de revista donde estudiamos cada detalle, cada minucia, la estamos haciendo a propósito. ¿Para qué? Para dirigir al cliente potencial, para que sea completamente sencillo, que sepa quiénes somos, qué es lo que venimos a hacer y cómo nos puede contactar, ¿vale? Y luego aquí también una inmobiliaria en Madrid que hacemos sesiones de grabación personalizadas para que al final todo este contenido salga con una coherencia, salga con una estética y salga para que nos dé completo retorno, ¿vale? Entonces, principalmente con esto lo que conseguimos es coherencia, ¿vale? Porque cuando un cliente potencial nos descubre, no puede salirse de ese ecosistema y tiene que ver que somos coherentes en cada punto de comunicación con el cliente para que siga por este ecosistema y al final pues, nos contrate, nos confíe su casa o confíe en nosotros para encontrarles un nuevo hogar, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que pasa con inmobiliarias que no siguen esto? ¿O qué es lo que pasa con inmobiliarias que intentan adquirir inmuebles por encima del 1.000.000 de euros, pero al final no están consiguiendo esta estética o estos puntos de contacto, estos puntos de coherencia con el cliente que van a ser Messi jugando en tercera, ¿vale? Entonces estamos intentando con nuestras habilidades manejar inmuebles de más de 1.000.000 de euros o de un importe bastante elevado, pero al final no solo vale con tener las habilidades, tienes que tener todo el ecosistema para poder conseguir estos resultados, ¿vale? Porque no, de nada te sirve tener las habilidades si no estás jugando en primera. Entonces, todo tiene que estar al nivel del cliente. Desde que le contactamos por primera vez, desde que le impactamos por primera vez, nos ve, nos descubre, hasta que nos confía su inmueble, hasta que nos confía su tiempo para encontrarle su nuevo hogar. Entonces, estos son los 3 errores principales que frenan a las inmobiliarias de hoy en día. El primero siendo la imagen y el Customer Journey que están incompletos, ¿vale? Cada punto de contacto importa, desde el anuncio, la llamada, el formulario, absolutamente todo, la llamada a la acción, todo importa. ¿Por qué? Porque si algo no tiene coherencia, el cliente lo va a detectar y cuantos más puntos de contacto tengamos que sean incoherentes, más riesgo tenemos de que ese cliente al final desaparezca, ¿vale? Entonces, aquí, como podéis ver, nosotros cuidamos cada detalle. ¿Para qué? Para que siga una estética, siga una coherencia, siga este feeling de, oye, esta gente es muy detallista, muy minuciosa con todo lo que hace. Entonces, sé que me van a cuidar, sé que voy a conseguir este resultado final que estoy buscando. Entonces, una vez tenemos este contenido, estos anuncios, estos creativos, montamos las campañas de publicidad. ¿Para qué? Para que este cliente sea impactado
por nosotros, por nuestra publicidad y conseguir su atención. Después montamos el formulario, ¿vale? Formulario de interés a través del cual nosotros filtramos a gran parte de los interesados para saber quién verdaderamente está interesado en este posible piso o inversión que quieren adquirir. Y luego ya derivamos a lo que es el ecosistema total, ¿vale? Que como veis tiene completa coherencia con todo lo que hacemos, desde los anuncios que podéis ver aquí hasta en la web, ¿vale? Todo tiene que tener la misma estética, el mismo ecosistema para que el cliente no pase de un paso a otro y diga, igual me he cambiado, igual he pinchado donde no tenía que pinchar o igual simplemente que esta gente no cuida todos los detalles, ¿vale? Entonces tenemos que ser coherentes totalmente con todo ello. Al igual que esta inmobiliaria también en Mallorca, igual tenemos que saber cómo mejor impactamos a cada cliente, a nuestro cliente potencial. Montamos las campañas, rellenamos lo que es el formulario, ¿vale? Para filtrar y luego ya derivamos directamente a una agenda con él, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tenemos diferentes funnels, ¿vale? Tenemos el funnel de lo que es la venta del piso, ¿vale? Que lo podéis ver aquí arriba, o el funnel de captación. Entonces tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un funnel que va a llevar pues, a una visita o a contactar con alguien en el equipo para que organicemos esta visita que una persona que está intentando captar más inmuebles, ¿vale? Entonces son diferentes cuestionarios, son diferentes funnels, ¿vale? Uno, como veis, es directamente a una reunión, a una visita con la persona y luego otro es directamente a la web, ¿vale? Para que el interesado que ya nos ha dejado sus datos vea pues otros inmuebles, entre dentro de nuestro ecosistema y todo ello, ¿vale? Entonces aquí hay que cuidar cada uno de los pasos. Si fallas en uno, pierdes la confianza, pierdes al cliente. La enseñanza que nosotros hemos adquirido a través de toda nuestra experiencia manejando inmuebles por encima del 1.000.000 de euros es que tiene que tener coherencia, tiene que tener el mismo mensaje, tiene que tener la misma manera de llevar ese mensaje a nuestro cliente potencial, porque si no, si fallamos en uno de estos, el cliente ya no sigue con nosotros, ¿vale? Luego, el segundo error, parálisis por análisis. Hay muchísimas inmobiliarias que tienen grandes ideas, pero que al final no consiguen actuar. Y si no actúas, no va a haber ningún retorno. No va a haber nada que te diga si estás yendo por el buen camino o si estás yendo por el mal camino, ¿vale? Entonces, la perfección no existe. Un 8,5 o un 9 ya es top, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no podemos estar buscando siempre la perfección porque aparte de que la perfección no existe, la perfección es muy subjetiva y el mercado decide, no lo decides tú, no lo decide la inmobiliaria. Hay muchas inmobiliarias con las que hemos trabajado 2, 3 meses, todo lo teníamos perfecto, como le gustaba a la persona y a la hora de lanzar no obteníamos todos los grandes resultados que queríamos. ¿Por qué? Porque el mercado nos da feedback y yo con ese feedback hago lo que es el rebranding, lo que es los matices que el mercado necesita para conseguir esos grandes resultados, ¿vale? Entonces al final lo que estamos haciendo es simplemente postergar esta sesión de feedback que vamos a tener con nuestros clientes, ¿vale? Luego, el exceso de análisis frena lanzamientos. ¿A qué me refiero con esto? Con que podemos estudiar toda la competencia que quieras y es muy importante tener ejemplos y es muy importante tener un análisis previo, pero no podemos pararnos a analizar cada uno de la competencia para entender bien qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, porque al final también nosotros tenemos que aprender por nuestros mismos errores, ¿vale? Es una inmobiliaria totalmente diferente, son mensajes totalmente diferentes, tenemos que lanzarnos al mercado también para que nos dé feedback y ahí analicemos los datos, analicemos el feedback que nos da el mercado para matizar y generar un nuevo mensaje o generar una nueva manera de impactar al cliente potencial, ¿vale? Y luego también, enseñanza es que los MVPs, la velocidad y el feedback es lo que va a hacer de un proyecto exitoso, ¿vale? Porque al final lo que va a hacer un proyecto exitoso es la velocidad, el probar diferentes veces, coger feedback
y implementarlo con velocidad. ¿Para qué? Para que lleguemos a estos resultados lo antes posible, porque igual cambiar una cosa, cambiar un mensaje, cambiar una colorimetría, una tipografía, todo ello lo podemos hacer muy rápido, pero tenemos que tener ese feedback, tenemos que saber si al mercado verdaderamente le interesa esto o no le interesa, ¿vale? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Principalmente lo primero que hacemos es montar los copies de los vídeos, los copies de las creatividades y los mandamos a crear, ¿vale? Tanto con nosotros mismos o nuestros clientes les damos ese soporte para que generen esos vídeos y vayamos directos al grano a lo que se necesita, ¿vale? Que es lanzarnos al mercado y recoger este feedback. Luego, el tercer error más común es no invertir suficiente dinero en campañas, ¿vale? Estamos manejando inmuebles por encima del 1.000.000 de euros, donde nuestra comisión varía pues entre un 2,5%, 3%, incluso hay inmobiliarias que se llevan más del 3%, ¿vale? Incluso el 5% hemos llegado a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos miedo a invertir 1.000, 2.000 euros en anuncios, hay veces que todo el trabajo previo no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo operaciones donde seguramente nos llevemos 90.000, 30.000 euros de comisión, como podéis ver aquí. Y si tenemos miedo a invertir 1.000 euros para llevarnos 30.000, entonces estamos jugando a un juego que no es el nuestro, ¿vale? Que no podemos tener miedo a invertir este tipo de cantidades cuando estamos haciendo operaciones de tan alto valor, ¿vale? Tenemos que tener paciencia y tenemos que jugar con la presión, porque aunque estemos invirtiendo 1.000 o 2.000 euros, eso significa que le estamos sacando un 30 o 15x a la inversión en anuncios, teniendo en cuenta la dimensión de la operación, ¿vale? Luego, un ejemplo real, pues una propiedad de 3 millones de euros con una comisión de más o menos 90.000 euros, tenemos que ser capaces de invertir, tenemos que ser capaces de aprovechar esas creatividades, de aprovechar la oportunidad que se nos está presentando en el mercado para venderlos los primeros. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el sector inmobiliario la exclusividad es bastante complicado. Entonces, como vamos a trabajar sin exclusiva, tenemos que ser los primeros en adquirir esa propiedad, grabarla, crear el contenido y venderla, ¿vale? Y conseguir a ese propietario que está dispuesto a invertir o a pagar más de 3 millones de euros por su vivienda, ¿vale? Nosotros lo que hicimos, pues con una grabación profesional, campañas de tráfico, que como veis aquí son 11.700 views las que conseguimos con 36 follows, hicimos luego también una campaña de leads a 1,84 el lead. Obviamente esto es ridículo, ¿vale? Y como podéis ver aquí, fueron los primeros leads que entraron y normalmente no podemos acostumbrarnos a esto porque estamos haciendo, como os decía, operaciones de más de 90.000 euros en comisiones, ¿vale? Que el cliente potencial nos salga a 1,84 es bastante barato, es bastante sorprendente, pero bueno, hay veces que ocurren, entonces aprovechemos esas oportunidades, ¿vale? Aprovechemos esas lecciones que nos puede dar el mercado, porque nunca se sabe, igual dentro de estos dos clientes potenciales que te entren, uno es el comprador, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que ser capaces de jugar con esa presión, jugar con esa inversión para estas operaciones tan grandes, de tan alto valor. Aquí también tenéis el ejemplo de la inmobiliaria en Mallorca, ¿vale? Que cuando tenemos unos buenos creativos, unas buenas campañas y buenas operaciones, al final tenemos 9 clientes interesados a 9 euros el cliente potencial, ¿vale? Y luego son 2 operaciones que cerró nuestro cliente en 2 semanas, ¿vale? Y 6 operaciones que tenía ahí al caer gracias a estos clientes potenciales que les estaban entrando, ¿vale? Aquí la enseñanza es que transformamos 82,77 euros en operaciones en más de 20.000 euros en comisiones muy factibles si utilizamos la estrategia correcta, ¿vale? Aquí podéis ver el ejercicio de retorno económico que al final tenemos que tener en cuenta la comisión de venta para saber cuánto podemos invertir en anuncios, para adquirir ese contacto que será nuestro inversor o será el próximo propietario de esa vivienda, ¿vale? Cuando tenemos una casa de 1 millón de euros con 30.000 euros de comisión, la inversión recomendable está entre 1.500 y 3.000 euros, o la casa de 3 millones con 90.000 euros de comisión, la inversión recomendable aumenta, ¿vale? Y así también para casas de 5 millones o más, tenemos que saber que estas son las cifras que
tenemos que estar dispuestos a manejar, ¿vale? Porque ya veis que son operaciones muy rentables, simplemente que tenemos que aquí la lección jugar con la presión y jugar con la inversión, ¿vale? Necesitamos estar dispuestos a aguantar esta presión invirtiendo en anuncios para saber que este cliente potencial, este propietario o esta persona que va a invertir dentro de esta propiedad va a llegar, ¿vale? Es muy importante que todo esto tenga mucha coherencia. ¿Por qué? Porque si algo falla, el cliente se pierde y todo el trabajo que hemos invertido no sirve de absolutamente nada. Entonces, la imagen, la velocidad y la inversión son esenciales. En GoldGuider SIA te damos lo que es el sistema premium completo para que simplemente con vuestro feedback y la velocidad con la que nosotros lo implementaremos consigamos este resultado, ¿vale? Entonces, si quieres llevar tu inmobiliaria premium al siguiente nivel, contáctanos.